Hola, bienvenidos a WSP. Hoy vamos a tener dos opciones para el oráculo y dos mensajitos de los guías. Vamos a tener dos cartitas que te voy a mostrar, pero vamos a tener antes de esos dos mensajes generales y de aquello que los guías nos quieren decir, para aquello que necesitas saber en este momento. Te voy a confirmar primero las energías disponibles para ver si de pronto conectas con esta situación. Puede ser que la energía 1 o energía 2, cualquiera de las dos que decidas escoger, hagan más con estas energías o con estos signos: Géminis, Aries, Escorpio y Capricornio. Y es importante que escojas la opción pensando ya sea en ti o en la persona que te interesa, ¿cierto? En este momento, saber qué está pasando en su vida o en sus cosas, tu persona especial, ¿vale? Te muestro las dos opciones. La primera opción es el 9 de espadas. La segunda opción es el mago. Comenzamos entonces con la energía general del oráculo y nos habla en este momento los guías de una situación en la cual quizás te estés sintiendo como que tú no mereces lo que te está pasando, y te están diciendo tus guías que es el momento para perdonar y para liberarte de esto. Puede ser que te estés sintiendo culpable por algo, que tú mismo te estés necesitando perdonar a sí mismo o perdonar a alguien más, y en el momento en que tú te liberes de esta carga, la respuesta que esperas y el amanecer nuevo que tus guías tienen para ti, entonces vendrá más rápido esa respuesta que estás esperando. Perdónate y perdona a los demás, es lo que te están diciendo. Esa es la llave que abre el amanecer, que te va a acercar a tu nueva vida, ¿sí? Fíjate que aquí salen estas dos cartas, ya poniendo las dos juntas. Fíjate aquí una persona preocupada, pero aquí sale un nuevo comienzo que tú no estás viendo, por estar lleno de ansiedad, tristeza, dolor, algunos quizás en depresión. Bueno, vamos entonces ahora sí con la cartita del 9 de espadas y tu mensajito. Y nos habla acerca de tu lucha interna. Nos refleja la ansiedad y las noches sin descanso. Aquí con la cartita del tarot de 8, nos habla de la integración, de cada herida, de cada sombra. Pero estas nos están llevando a un crecimiento. Y el oráculo de las sirenas nos están hablando de la nueva temporada que viene a nuestra vida. Nos habla de un nuevo amanecer. Y nos hablan acá también los ángeles con el número 2002, y nos están hablando acerca de la importancia de conectarte y de confiar en que lo mejor está por venir y que tienes más control de lo que imaginas en esta situación. Es lo que tus ángeles y tus guías te están diciendo. Y el consejo para ti con el Rey de Copas y la carta del Arcángel Miguel, nos están diciendo que puede ser que haya una persona en tu vida, o que esta persona seas tú, que es alguien muy cálido, muy fiel y muy auténtico. Pero si no es el caso de que tú sientas que en este momento hay una persona en tu vida, pues te están hablando de ti mismo y te están diciendo que tu mayor poder es ser tú mismo, que no dudes de ti, ¿cierto? Que te mantengas siendo cálido, fiel a ti mismo, auténtico,
alguien con un corazón muy dulce que cuida de los demás. Alguien que es un soporte emocional para muchos. Incluso, mira, fíjate aquí, hay alguien cuidando de unos pingüinitos chiquititos. Ese es el rey de copas, divino. Mira ahí, cuidando a sus niños, sus otros pingüinitos. Quizás tú seas alguien muy protector, muy amoroso. Te están diciendo que ese es tu poder. Y vamos entonces con la segunda energía, que es la energía del mago, ¿sí? Y aquí te están diciendo que recuerdes tu poder creador, ¿sí? Puede ser que de pronto hayan dudas con esta carta de los amantes invertidos del 8 Zen. El oráculo te está animando hacia el autoempleo, fíjate aquí. Puede ser que en este momento estés postergando algún tipo de decisión por inseguridad. Te están diciendo que tu camino independiente está rodeado de magia con el número 1234 y te hablan de buena suerte. Te están confirmando que avanzas paso a paso con ayuda espiritual y tu consejo del oráculo es que te sale aquí el 8 de copas y la carta de que no es el tiempo divino para abandonar este proyecto, ¿ok? Si estás pensando en abandonar este proyecto, no es el momento. Y puede ser que te hayas sentido que no hayas tenido soporte o el soporte requerido para comenzar o emprender, pero te están diciendo que tienes ayuda divina. No vayas a abandonar, no es el momento de abandonar esto, ¿ok? Ese es el mensaje de tus guías. Tienes que tener paciencia, quizás las cosas no van a ser tan rápidas como quisieras, tal vez puede ser que haya algún tipo de situación que tienes primero que aclarar. Quizás hay una necesidad de pronto de hablar con alguien o aclarar algo con alguien. Aquí hablan acerca de una comunicación importante. Pero te están hablando de que no es el momento de abandonar, ¿sí? No es el momento de dejar atrás esto. Y sí es necesario aclarar ciertas cosas. ¿Ok? Eso es lo que tus guías te están diciendo. Vamos entonces con las canalizaciones. Bueno, aquellos que no les mostré las cartas porque les mostré fue en la energía general, pero esto ya es la canalización. Entonces 9 de espadas para la energía número 1, para aquellos que quieren saber en qué anda su persona, y la energía del mago número 2. ¿Listo? Entonces con la primera energía del 9 de espadas, la que escogió el 9 de espadas, nos habla la carta aquí, nos sale la carta de la máscara. Sí, de no estar mostrando nuestros verdaderos sentimientos, de escondernos, de estar personificando algún tipo de papel, ¿cierto? De pretender. A veces gaslighting también, personas que de pronto desaparecen sin darnos ningún tipo de explicación. Puede ser que esta persona de tu interés haya desaparecido. Aquí una persona que se siente culpable, se siente mal. Es una persona que dice algo así como: yo siento en este momento que no hice las cosas bien, me siento culpable en la manera en la que te traté, lo siento, tú no merecías esto. ¿Recuerdas la carta de la energía principal donde hablaba acerca de perdonar y que tú no merecías esto? Bueno, te sale perfecto, ¿no? Opción número 1, esto cuadra perfecto con la energía del oráculo, ¿cierto? Para la colectiva, te salió más tremendo, no pudo salir. Esta persona en este momento está sintiendo un vacío interno, ¿ok? Esta persona se siente mal. Esta persona se pregunta: ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hablé con esta persona? ¿Por qué no me comuniqué con esta persona? Pero es como te digo, aquí las vibraciones, la energía en este momento es como que ustedes no hacen match, las vibraciones son diferentes. Tú vibras en amor, esta otra persona vibra en el miedo. Esta persona te diría algo como: yo no comprendo por qué ocurrió esto entre nosotros.
y porque todo se cayó, se destruyó, porque todo se volvió nada, pues se desbarató, pues porque esto salió mal, ¿sí? Y en muchos casos es por la comunicación. Esta persona le gustaría volver a hablar contigo, te diría, yo quiero volver a hablarte, pero es que en este momento nuestra vibración, nuestra energía como que no hace match. Como yo te decía, tu energía es una energía muy linda, una energía muy dulce, muy cariñosa, muy amorosa. Esta persona probablemente no. Pero sí, en ese momento esta persona se siente culpable, ¿no? Tal vez de pronto de no haber estado a tu lado, de no haberte dado el soporte que necesitabas. Esta persona se está sintiendo mal. Y pues en parte, como te digo, ¿esto por qué falló? Pues en parte por la comunicación y también porque la vibración era distinta, ¿sí? La vibración tuya es más alta que la de esta persona. Entonces eso fue lo que hizo que las cosas no funcionaran muy bien entre ustedes. Vamos a ver aquí el consejo de tus guías para ti en esta situación en que estás viendo esto. Te marca la carta de la Emperatriz. Abundance. Te hablan acerca de que es el tiempo de accionar, de usar tu creatividad para traer prosperidad en esta situación. Y te habla acerca de éxito. Bienvenida a la abundancia en tu vida. La prosperidad está de camino hacia ti. En este caso te están hablando de sanación financiera. Aquí tienes probablemente algunos de ustedes estén en este momento pasando por algún tipo de reto a nivel financiero, pero te están diciendo que la abundancia viene, ¿ok? Aquí no te están hablando nada acerca de esta persona, te están hablando de que tomes acción acerca de una situación aquí, te hablan acerca de prosperidad. Mira, no sé. Y yo creo que también si lo ponemos en estos términos acerca de esta persona, tú eres una persona muy abundante a nivel emocional, alguien que tiene mucho para dar. Y si esta persona no te dio lo que esperabas, probablemente lo que yo te decía aquí, no sé si miraste en la energía general, donde hablaba acerca de que probablemente hay una persona que se va a acercar a tu vida, una persona que es amorosa, compasiva, un rey de copas, con el cual tú vas a poder ser tú mismo y vas a poder tener esa relación abundante que tanto deseaste, quizás con la otra persona aquí, con la que está poniéndose una máscara, la que se siente culpable, que no, o tal vez puede ser que tú te sientas mal, porque puede ser que seas tú quien no se haya comportado de la manera que tú, es como que, oye, ¿por qué me tengo que comportar de otra manera? ¿Por qué tengo que ser alguien más para poder, o es como que si tuvieras que ser alguien más para poder, para encajar en la vida de esta persona? Aquí te están diciendo que no tienes por qué convertirte en alguien más para poder encajar con esta persona. Aquí te hablan acerca de abundancia y también es como que tú estás destinado para ser abundante a nivel económico, como que no tienes por qué esconderte. Tú eres una buena persona, mereces lo mejor. Aquí te están diciendo que yo no sé por qué te estás haciendo esto aquí, pero si te estás sintiendo mal, o como que siempre tienes que intentar, no sé, como esconder tu bendición, o como esconder de pronto quién eres, como esconder de pronto tu abundancia, porque alguien más se va a sentir mal porque a ti te va bien, ¿sí? Pues, eso no es tu culpa. Aquí te hablan acerca de abundancia, que eres alguien genial, que eres alguien maravilloso, que eres alguien empático, que eres alguien que además la abundancia viene de camino para ti. No te sientas mal, tú eres una buena persona y te mereces lo mejor. Yo no sé por qué te están diciendo esto. Mi opción número 1, que supuestamente estábamos hablando de amor, pero no sé. Terminamos hablando de otra cosa, pero sí. Te hablan aquí acerca de abundancia económica. Okay. Vamos entonces para la carta número 2, mago. Para aquellos que hayan escogido el mago, vamos a ver la canalización de esta persona. Aquí hay una persona que está sanando su corazón, ¿sí? Hablan aquí acerca de sanar de una ruptura, de libertad emocional, de liberarse de relaciones tóxicas o de adicciones, ¿sí?
también aquí nos hablan de una persona que se siente arrepentida por los errores que hizo, ¿sí? Y en este momento está lamiéndose las heridas. Y esta persona lo que te diría sería que probablemente esta persona pospuso la relación contigo porque esta persona tal vez estaba como en otro proyecto, en otra cosa, y como que tal vez pospuso los planes que tenía contigo por estar en otra, ¿sí? Y puede que se sienta responsable, ¿no? Y es como que él sintiera que esta persona hubiese, quizás, no sé, como se rindió, como que dejó el vínculo atrás, o porque se hubiera ido, se hubiera alejado, o tal vez simplemente hubiese abandonado en el momento, como te digo, porque estaba intentando sacar adelante algún otro proyecto o alguna cosa. Puede ser que las cosas no le hubieran estado yendo muy bien a esa persona y como que hubiese decidido optar por poner más tiempo en sus negocios, sus proyectos, y de pronto quizás abandonó la relación contigo, puede ser. Pero esta persona actuó de una manera no honesta, porque quizás que esta persona no fue honesta contigo. En el fondo de todo, esta persona, a pesar de que se alejó, es una persona que no ha perdido la fe en el vínculo. Creo que en el fondo de todo, esta persona quisiera una segunda oportunidad contigo. Esta persona te diría algo así como que yo he cometido muchos errores en el pasado. Uno de los más grandes errores que cometí fue haberme rendido en cuanto a lo nuestro. Te diría que todo lo que él está mostrando, o sus acciones, o la cara que esta persona te está dando, ya sea en las redes sociales o en persona, lo que sea, te está diciendo que esta persona pues o sea, no está siendo honesto contigo, que la imagen es solo una fachada, ¿ok? Que no te lo creas. Esta persona aquí todavía tiene fe en ustedes y que le gustaría que algún día las cosas funcionaran entre ustedes, a pesar de todo, ¿ok? Esta persona le gustaría que tú y él o ella se dieran una segunda oportunidad, o que esta persona te quiere de regreso. Y ese es el mensaje por ahora. Vamos a ver el mensajito de los guías, ¿sí? A ver qué nos dicen los guías acá. Sale la carta de la unidad. En este caso, si ustedes han estado, como te digo, alejadas, esta persona alejada de ti, esta persona quiere una reconciliación, marca la carta de el Papa. Una carta, para mí, es la carta de la reconciliación, ¿sí? La de tender puentes. Esta persona le está pidiendo a Dios, a los ángeles, a la divinidad, una reconciliación. Ahora, si eres tú quien cometió el error y se arrepiente, te están diciendo que todavía hay esperanza, que ores a Dios, que le pidas desde la honestidad, con todo tu corazón, que los milagros existen, o sea, que no te cierres a la posibilidad de un milagro, ¿cierto? Que esta persona te perdone y te dé un chance. Como te digo, aquí hay alguien que está orando por una reconciliación, una segunda oportunidad. Una persona que se siente muy arrepentida de haber escogido otra cosa, de haber priorizado algo más. Pero es una persona que realmente en este momento está aprendiendo su lección y que quiere pasar tiempo contigo.
es una persona que sabe que tiene que hacer las cosas de otra manera y que tiene que abrirse a nuevas ideas. Probablemente en algunos casos yo veo que alguno de los dos es una persona que es más abierta a las nuevas ideas, que de pronto la otra persona es un poquito más cerrada, como un poquito más tradicional. Y aquí esto se puede arreglar. Hay que pedir ayuda a la divinidad. Hay una posibilidad de una reconciliación y que las cosas mejoren. Hay una posibilidad de una renovación si eso es lo que quieres, y los milagros todavía están a la puerta. O sea, yo de ti no me rendiría. Te están diciendo que no es el momento de abandonar. Ora, busca a Dios, pídele a la divinidad. Yo creo que aquí está la respuesta. No es el momento de abandonar, ¿ok? Ahora, si es un proyecto, tampoco. No es el momento de abandonar ese proyecto. No es el momento de abandonar esta relación, porque estamos aquí hablando de la canalización de tu persona especial. Si esta persona puede ser que sea alguien que suele abandonar los proyectos, es como que tiene esa costumbre, pero no es porque no te ame. Es una persona que suele abandonar por falta de fe, porque piensa que no puede conseguir eso, porque siente que no tiene las herramientas, pero no es porque no te ame, ¿ok? Un fuerte abrazo para ti. No se te olvide suscribirte, darle like al video y comentar.